Mi nombre es Patricio Gigli, soy asesor financiero en Nassini. En esta ocasión voy a estar acompañando a Belén Colati en su disertación. Queremos agradecer especialmente a los amigos de Agroeducación por hacerse presentes en la charla de hoy. Bueno, en este caso vamos a estar comentando un poco sobre posibles eventos económicos bajo, bueno, este contexto de incertidumbre política que estamos viviendo y frente a, bueno, las elecciones que se avecinan. Al final de la charla vamos a estar abriendo un espacio de consultas para despejar dudas que por ahí vayan surgiendo. También les recordamos que el webinar va a quedar subido a nuestro canal de YouTube para quien quiera volver a repasarlo. Bueno, ahora sí le voy a dar paso a Belén. Nos vemos luego. Vamos a repasar, como les decía, un poco en qué situación política y macroeconómica nos encontramos hoy y qué herramientas tenemos disponibles para prepararnos de la mejor manera posible, tanto para colocaciones como para financiamiento. Comparto y comenzamos. Bueno, cuando decidimos hacer este webinar, estábamos en una situación bastante más compleja o con mayor incertidumbre en relación al escenario político. Hoy ya definidos los candidatos, tenemos un poco más de claridad y en relación al mercado podemos decir que esta claridad nos posiciona mejor, ¿sí? Con un poco más de tranquilidad, tanto en este periodo que queda el 2023 como también para el 2024. Y esto, claro, por supuesto que estamos analizando en relación al impacto del mercado y las distintas herramientas y políticas que pueden llegar a generarse más allá de un posicionamiento político, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos decir de que tenemos escenarios contrapuestos desde el punto político y desde el punto de vista macro? Es decir, desde el punto de vista político estamos en una situación un poco más amigable y en el escenario macro realmente la situación cada vez se complejiza más, se debilita más, y esto vamos a charlar bastante porque es importante entender qué herramientas tenemos para cubrirnos ante este escenario que realmente es preocupante. Entonces, vamos a repasar dentro del escenario político, principalmente hacer foco en estos 3 puntos. ¿Qué ocurrió en este último periodo? Bueno, la imagen de Milei, que venía prácticamente a la cabeza, cayó. Definición de Massa como candidato de Frente de Todos, y el mejor posicionamiento que está también teniendo, que vimos y ahora vamos a ver dónde, es Juntos por el Cambio. En el escenario macro vamos a tener estas 2 fotos, vamos a repasar estas 2 fotos que realmente son críticas, principalmente la primera de ellas, que lo habrán escuchado en todos los diarios y por todos lados, hablar de la preocupación de los niveles actuales de reserva, ¿sí? Esto se gestó por múltiples desequilibrios, déficits fiscales, cuasi fiscales, tasas reales negativas, déficit también comercial, es decir, todo un combo que fue generando que hoy estemos en estas 2 fotos muy preocupantes del nivel de reservas y deuda acumulada, ¿sí? Y generando también las consecuencias y ese círculo vicioso en donde la demanda de dólares cada vez es mayor, desinterés por el peso también es mayor, y generando consecuentemente también inflación, brechas cambiarias, etc. Entonces, repasemos un poquito qué ocurrió en el escenario político y por qué decimos que para el mercado resulta más amigable de lo que era un mes atrás. Milei sabemos que tuvo sus días de gloria después de pasear por todos los medios hablando de sus políticas de dolarización. Esto se fue desinflando, se fue cayendo, y realmente, sumado a algunos conflictos generados entre los integrantes de su mismo espacio, la imagen de Milei pasó prácticamente de estar a la cabeza a hoy por hoy tener pocas chances tal vez de llegar a un balotaje, ¿sí? Esto, por supuesto, tenemos que seguirlo de cerca porque puede sacar un as sobre la manga, así como salió con la dolarización, y por lo tanto no tenemos que sacarlo del foco, pero hoy la situación es esta. Por otro lado, otra noticia que tuvimos fue la candidatura de Massa, ¿sí? Esto reduce incertidumbre y realmente es una noticia positiva para el mercado por varias circunstancias.
La primera tal vez de ellas es que es el candidato con mayor probabilidad a tener buenos resultados en las PASOs, ¿sí? Principalmente. ¿Y esto qué hace? Hace que el foco esté puesto en tratar de mantener la estabilidad cambiaria, monetaria, etcétera. Es decir, van a estar todos alineados a mantener tranquilidad para obtener el mejor resultado posible. Así que si hubiese estado otro candidato, tal vez con menos chances, que tenga datos o un resultado más negativo, ahí realmente había mucho riesgo de que se desbarajuste todo y realmente los esfuerzos no estén apuntalados a este sentido, ¿no? Entonces, por un lado eso es positivo. Por otro lado, por supuesto, dentro de los candidatos de ese espacio, es el candidato más moderado, ¿sí? Es el candidato que podría llegar a lo mejor a alinear sus políticas en mejorar y estabilizar la macro para el 2024, ¿sí? Entonces, esta situación también es positiva y esto le tenemos que sumar que se sostuvo, se mantiene en el MECOM, y esto hoy es crucial, ¿sí? Más para lo que vamos a ver ahora, los niveles de reserva y la necesidad que tenemos de que realmente haya un acuerdo que nos dé un poco de aire con el Fondo Monetario. Y Massa realmente es una figura muy importante en esas negociaciones. Entonces, mantener esta continuidad también es una buena noticia para estos próximos meses que van a ser muy complejos y que tenemos que transitar. Entonces, con estas situaciones podemos resumir que los candidatos potenciales son candidatos moderados, son los más market friendly, podríamos decir, y termina configurándose como, dentro de los diferentes escenarios posibles que teníamos un mes atrás, estamos tal vez en el mejor escenario. Este mejor escenario también se alimenta con el último punto que ven ahí, que es, está liderando la oposición, ¿sí? Está liderando la oposición, lo vemos en las encuestas, esto se vio favorecido por el primer punto que dijimos, que es la caída de Milei, lo vemos también en los resultados que vimos en las elecciones provinciales. Entonces, hoy la foto es en donde lidera la oposición y el candidato que le sigue es el más market friendly dentro del Frente de Todos. Esto es un resumen de lo que ocurrió en las elecciones provinciales, votaron 15 provincias, representan el 36% de la población, ¿sí? No es menor. Fíjense en las columnas de los resultados de las diferentes provincias, abajo de todo tienen el resultado promedio ponderado por participación y la comparación en relación a las elecciones del 2019. ¿Sí? Entonces, vemos que Juntos con el Cambio obtuvo un incremento de un 8% en relación al 2019, mientras que el Frente de Todos cayó un 6%. ¿Sí? Entonces, fueron muy buenas elecciones de Juntos por el Cambio, salvo algunas provincias como La Rioja, Tierra del Fuego, Formosa, que ahí sí, históricamente, y no fue distinto en estas elecciones, lideró el Frente de Todos. Entonces, este es el nuevo contexto que tuvimos con la primera fecha crucial que teníamos dentro de la agenda política. Ahora, ¿cuáles son las principales medidas económicas que pueden llegar a producirse en función de este escenario que comentamos recién? Primero, en lo que queda del 2023, decíamos de que probablemente todos los esfuerzos van a estar alineados en mantener la estabilidad para obtener la mejor situación posible ante las elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Van a haber probablemente más cepos, pueden haber probablemente devaluaciones ad hoc, como vimos ya en el dólar soja 1, 2, 3. Probablemente se acelere el crawling peg, esto va a ser fundamental ver cómo evoluciona la inflación. En los últimos meses vimos una desaceleración del crawling peg, un poco proyectando una caída en la inflación, que bueno, lo vimos en mayo, vamos a ver qué ocurre en junio, pero bueno, para mantener justamente y cumplir también con los requerimientos del fondo, probablemente veamos una aceleración del crawling peg. Y va a ser crucial la negociación con el fondo, ¿sí? Tanto para los adelantos como para las nuevas fijaciones de metas, para que podamos transitar esto con tranquilidad, va a ser fundamental y seguramente los esfuerzos también van a estar enfocados en esta situación. Ahora, lo que ocurre en el 2024 va a depender también un poco de quién termine tomando el sillón de Rivadavia. Larreta y Bullrich
están bastante alineados en cuanto a los objetivos finales. ¿Cuáles son? Emisión cero, que cara y contra cara del déficit cero, ¿sí? Los dos hacen mucho foco en controlar el déficit y cortar la emisión, que es uno de los principales motivos de la inflación, que es uno de los síntomas más preocupantes que tenemos hoy por hoy. Los dos también acuerdan de un tipo de cambio único, hablan también sobre la reforma laboral. Ahora, lo que cambia principalmente son las formas, y si bien el objetivo es el mismo, la forma sí es muy diferente, y esto no es menor, sobre todo para ver el impacto y la forma de prepararnos en uno o en otro escenario. La Reta siempre habla de gradualismo, ¿sí? Él insiste en que no podemos ir a un tipo de cambio único el primer día de su mandato, sino que esto va a llevar, él habla de más de un año. Burrich habla de políticas de shock, ¿sí? Él dijo, va a ser prioridad número 1, unificar el tipo de cambio. La verdad que no sabemos si esto es un discurso para tratar de atraer quienes sabemos de que una de las principales críticas del gobierno de Macri fue que no aplicó políticas de shock, ¿sí? Que ese gradualismo hizo que perdieran efecto. Entonces, no sabemos si se debe a eso o realmente su intención y después en la práctica la vaya a llevar a cabo, pero ahí sí se diferencian mucho y probablemente, o por lo menos lo que transmite, es que todos estos objetivos que está buscando los va a buscar con políticas de shock. Más allá tenemos menos definiciones, hay muy pocas definiciones por parte de Massa, y ahí está la pregunta, ¿va a ser una continuidad de las políticas actuales? Yo creo, y un poco se habla de esto, que justamente al no haber definiciones, nos da a pensar de que no, que realmente va a haber un cambio y probablemente se sinceren las variables que tenga que sincerarse, y por eso las pocas definiciones, porque no puede contradecir lo que hoy está haciendo él al frente del MECOM, ¿no? Entonces, probablemente ya con otro poder como presidente, a lo mejor tenga la posibilidad y vaya a buscar otras políticas y no sea solo una continuidad de las políticas actuales. Defiende, lo hemos escuchado defender el desequilibrio fiscal, pero bueno, no sería la primera vez que Massa, como muchos de los otros políticos, cambian el accionar frente a su discurso. Y por último, Milei. Milei, como decíamos antes, hoy cayó mucho su imagen, pero no podemos sacarlos del mapa porque realmente puede llegar a haber un cambio, todavía falta mucho. Las políticas que propone Milei creo que las conocemos todos porque es muy mediático, había salido por todos lados hablando de que eliminaría el Banco Central, ¿sí? Perdiendo toda herramienta, ¿no? monetaria, dolarizaría la economía, que esto decíamos recién fue lo que realmente generó ese incremento en su posición en aquel momento. Habla de una menor presión fiscal, dice de eliminar en el momento cero las retenciones, cero obra pública, es decir, que si bien se llevará a cabo obras de infraestructura, van a ser todas privatizadas, y también habla, por supuesto, de reducir subsidios. Toque quien toque, lo que tenemos claro, y ahora vamos a ver la macro un poquito, la macro exige que se inseren variables. Es insostenible algunas situaciones que hoy vemos y que sobre todo están en esos dos puntos principales, reservas y deuda, que por supuesto genera los otros síntomas, ¿no? Las brechas, inflación, etc. Entonces, el primer punto que decíamos que nos preocupa mucho sobre la macro es esto, las reservas netas del Banco Central. Las reservas no son más que son los activos externos que cuenta el Banco Central para hacer frente a las necesidades de financiamiento de la balanza de pago, ¿sí? Es decir, todas aquellas necesidades de monedas extranjeras que se necesiten para mantener las corridas cambiarias, para pagar importaciones, para mantener la estabilidad monetaria. Entonces, ¿qué vemos ahí en el gráfico? Reservas netas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos usando lo que no tenemos, ¿sí? Si miramos un historial desde el 2002, poco tiempo hemos estado en términos negativos. Fíjense que acá por junio del 2016 estuvimos en un terreno negativo, pero enseguida se recuperó. Hoy vamos a ver si existen luces verdes para ver de que esto pueda recuperarse rápido, y ya les adelanto que estamos bastante complicados en ese sentido. Ese punto azul que ven
es el valor de las reservas antes del pago que hicimos el viernes pasado, de 2.700 que ahora vamos a ver que se pagó con DEF y yuanes, pero sumado ese pago, más el pago que vence de los bonos Bonari y los globales del 9 de julio, vamos a estar en este punto rojo, ¿sí? Reservas mínimas, ¿sí? Negativas, y se puede complicar bastante más en el segundo semestre. Entonces, esta situación es compleja, es crítica, y por eso es que entró dentro del plan con el Fondo Monetario, en donde estableció diferentes metas a cumplir de recomposición de reservas. Al principio se fueron cumpliendo, en parte gracias al este salto que ven acá, dólar soja 1 en septiembre del 2022, dólar soja 2 en diciembre del 2022, pero claro, se va agotando lo que se liquida en un momento, después deja de existir para liquidarse, y después no solo esta caída tiene que ver con la balanza comercial, sino también con la demanda de dólares que generó una venta masiva de reservas, y por lo tanto llegamos a estos niveles. Después se intentó con un dólar soja 3 llegar a esta meta de abril, pero bueno, ya por supuesto acá también afectados por la sequía, ¿sí? Que generó una pérdida de 20.000 millones de dólares, hizo en parte que se dificultara, que se produzca este movimiento que tuvimos en dólar soja 1 y dólar soja 2, y también la caída de precios internacionales, es decir, un cómbito que generó mayores complicaciones y que no se cumplió, no se pudo llegar a cumplir esa meta, y ahora fíjense cuán lejos estamos de las metas próximas, que es imposible, por más que saquen el conejo que quieran sacar, no vamos a llegar a cumplir esas metas. Entonces, como decíamos recién, ¿dónde podemos sacar esos dólares para mejorar y recomponer esas reservas? Si miramos al sector agropecuario y vemos principalmente soja, que es uno de los principales productos que generan dólares a nuestra economía, fíjense, estas barras son los niveles de toneladas de sojas disponibles para vender a fines de junio, tercera semana de junio de cada año. Estamos hoy con un poquito más de 10 millones de toneladas disponibles para vender. El valor mínimo bueno, acá estamos viendo del 2017. El año más bajo había sido el 2018 con 15 millones de toneladas, hoy estamos en 10, y un promedio entre 25 y 30. Estamos realmente con muy pocos granos que puedan ayudarnos a recomponer esas reservas. La balanza comercial también muestra este debilitamiento. Vemos en el 2023, si bien esto tiene un leve retraso en la información, pero bueno, para mostrar en general cuál es el total de 2023, muy por debajo del 2022, y que inclusive el 2022 no había sido un buen año. Fíjense en cuál fue el saldo en el 2021. El dato positivo acá está principalmente en las proyecciones del 2024, donde sí se espera una muy buena campaña en el sector, en el agro, y también hay buenas proyecciones del sector energético. Pero bueno, este segundo semestre es bastante complejo, si probablemente no podamos conseguir recomponer las reservas en el corto plazo. Fíjense acá en el caso de las cuentas corrientes, este dato sí está actualizado de la semana pasada, primer semestre del 2023, un déficit de 5.641 millones, que ya en el primer semestre supera todo el déficit de 2022. Si en el 2022 tuvimos un déficit de 4.290, ya en el primer semestre superamos ese déficit. Y lamentablemente otra noticia negativa es la dificultad que vamos a tener en este segundo semestre para poder financiarnos vía importaciones. En este gráfico tenemos Expo, Impo, y también las Impo y Expo pagadas, ¿sí? Que es esta que ven en cash. Fíjense en que la Impo cash es el azul más oscuro, las Export cash es el más clarito, y si vemos el historial, tuvimos momentos de financiamiento a través del sector, pero bastante más leve que este spread que tenemos actualmente. ¿Cuándo tuvimos también un spread similar al de ahora? En este periodo de 2017-2019. Pero en este periodo, ¿qué pasa? Estábamos con otro nivel de reservas.
¿sí? Estábamos acá entre 33, 24, estamos en -7, ¿sí? -6. Por eso es que decimos que es muy difícil que este financiamiento del sector externo se mantenga a estos niveles de reserva. Y por otro lado tenemos los vencimientos de los fondos. Ahora el viernes pagamos estos 2.700 acumulados de junio, pero tenemos otros 3.000 aproximadamente en julio, otros 3.000 y pico en octubre, en diciembre unos 1.500, es decir, tenemos también demanda por parte del Fondo Monetario. Va a ser fundamental conseguir en estas negociaciones estos adelantos que nos den un respiro. Ahora, si miramos qué comportamiento podemos llegar a tener en este segundo semestre, pensando en las intervenciones del Banco Central, tanto en el MUL como el CCL, y miramos el historial del 2011, tampoco tenemos buenas noticias. Fíjense que generalmente, obviamente por la estacionalidad de los productos que generan dólares en nuestra economía, siempre el primer semestre es mucho mejor que el segundo. Salvo en el 2011, que tenemos este número negativo, y esto no sé si se acuerdan, que tiene que ver con la corrida de las LEVAC, ¿sí? Las corridas de las LEVAC que se generaron en el gobierno anterior y que explotaron en el 2018, principalmente con la renta financiera, la nueva renta financiera que hizo liquidar las LEVAC, y bueno, ahí tuvieron que ir a quemar las reservas para poder cumplir con ese desarme de LEVAC, ¿sí? Entonces, salvo ese año, el resto, el primer semestre es el año bueno, ¿sí? Siempre el segundo semestre es peor. Estamos en un 2023 con un primer semestre de menos 4.110. ¿sí? Entonces, mirando las diferencias que podemos tener en el segundo semestre, que son estos 3 últimos renglones, ya sea que lo comparemos entre el promedio del 2011-2022, año de cepo, año de elecciones, cualquiera de ellos que tomemos, realmente las proyecciones del segundo semestre son realmente negativas. Entonces, ¿a dónde nos posicionaríamos proyectando esos promedios, cualquiera de ellos, en estos 3 puntos, el azul, amarillo y rojo? Es decir, en reservas negativas para diciembre entre -2 y -15. Esto es realmente crítico, ¿sí? Por eso es que ahora, esto creo que fue una política astuta, ¿no? Que empezar a utilizar yuanes en vez de dólares, porque realmente preocupa esta situación de estar en reservas negativas que está mostrando realmente que se están utilizando dólares que no se tienen. ¿sí? Entonces, para evitar una corrida, creo que es fundamental buscar cómo recomponer esto que hicieron de los yuanes que hacen, en vez de vender dólares, que acá nadie tiene, ¿no? Nadie es acreedor en yuanes, ¿no? Entonces, no se está quemando lo que realmente podría llegar a generar temor, ¿no? Entonces, pero bueno, no es suficiente para poder generar calma, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se soluciona, pero tenemos que estar conscientes de esta situación y buscar herramientas también que nos permitan cubrirnos también. ¿Cuál es la otra foto compleja? Que a lo mejor la primera que vimos es tal vez la más crítica y la que puede llegar a generar un impacto en el muy corto plazo. En el muy corto plazo estamos hablando de estos próximos meses. Esta segunda foto de la deuda y el crecimiento exponencial principalmente de los pasivos remunerados es una situación que también tenemos que estar atentos y ver qué impacto puede llegar a tener en las distintas herramientas, pero tal vez pueda llegar a lo mejor a tener una repercusión en el 2024, ¿sí? Es decir, que podemos tener algunos meses más de aire o no, pero bueno, creo que es menos crítico tal vez que el punto que vimos recién. Entonces acá lo que vemos fue la evolución de las LELIQs, las deudas remuneradas del Banco Central con los bancos. Es una herramienta que se creó en el 2018. El objetivo de las LELIQs fue retirar dinero producto de las emisiones para tratar de contener la inflación. Esto funcionó al principio, pero después la emisión se desbocó y también se generó la bola, esta emisión, producto también de los intereses. Al subir las tasas también generan más intereses y esto genera una bola más grande que necesita también emitir y se produce
esta ola que hizo generar un crecimiento exponencial de los pasivos remunerados, que representan ya más del 12% del PBI, que muestran que de cada peso de base monetaria hay 2 pesos de pasivos remunerados. Entonces, esta es la foto que decíamos recién, que también preocupa, que es la deuda estatal, y que en gran parte tiene que ver el gráfico que vimos recién, ¿sí? Ese crecimiento exponencial de las LEVAX y las LELIQs. Fíjense en estos últimos renglones, vemos la variación de la deuda estatal neta total, la variación en el 2019-2023 fue de 79.563, versus una variación de 44.800 en el 2019 y 2023, y 69.525 2015-2019. ¿Cómo se componen? En este último periodo, fíjense que principalmente por deuda en pesos. 64 deuda en pesos, 15.000 deuda en dólares. Si hubo una reducción de deuda en dólares, un incremento de la deuda en pesos. En el primer periodo, 2015-2019, también teníamos deuda en pesos fuertes con las LEVAX que vimos recién, casi 24.000 millones de dólares, y 45.000 millones en deudas en dólares. Esto que se fue formando acá en LEVAX, estas 24.000 fueron lo que explotaron acá en el 2018, ¿sí? Ahora fíjense lo que tenemos en estos pasivos remunerados, 44.000, ¿sí? En ese momento fue 24.000, explotó en el 2018, ahora tenemos 44.000. ¿Cuál es la diferencia que genera un poquito más de calma? Que el otro estaba en manos privadas, ¿sí? Principalmente en manos externas, que después fueron a demandar los dólares para cambiarlos. Ahora, al estar en bancos, da un poco más de tranquilidad, pero bueno, también es una alarma para quienes, por ejemplo, para el equity financiero, ¿sí? Que ya voy a hablar muy poco de la evaluación del equity local, pero bueno, atentos quienes están tan entusiasmados con el sector financiero local, porque este pasivo del Banco Central están en los activos de estos bancos, ¿no? Y también no quiero ser alarmista en cuanto a los plazos fijos, pero bueno, tampoco pensemos a los plazos fijos como salirse totalmente del riesgo soberano, ¿no? Porque, bueno, parte de sus activos están acá, ¿no? Entonces, también tener en cuenta esto y prestar atención y entender a qué riesgo nos exponemos, ¿no? Ser consciente de eso. Entonces, bueno, esta situación en algún momento se va a tener que desactivar. Lo ideal sería que se active con una mayor demanda de pesos, pero bueno, habría que ajustar varias variables para que eso ocurra, y hoy por hoy estamos bastante lejos de esta situación. En parte, uno de los granitos de arena tiene que ver con esto, ¿no? La tasa real, que prácticamente se mantuvo negativo en todo este periodo, y estamos prácticamente neutrales. Meses atrás parecía que iba a recomponerse en los niveles. Es uno de los puntos fundamentales que insiste el Fondo Monetario dentro de sus exigencias para seguir haciendo desembolso. Entonces, probablemente ahora que necesitemos tanto acordar, haya más presión en que las tasas reales vuelvan a terreno positivo. Después también otro de los grandes puntos de los desbarajustes que tenemos y en donde el Fondo Monetario insiste en corregir es el de las brechas, ¿no? Primeros puntos que decíamos antes, mayor demanda de dólares, menor demanda de pesos, generó esta brecha. Hoy estamos en torno a un 100%, y es lo que sostienen que buscan corregir principalmente los candidatos de la oposición. No sabremos qué ocurre si el candidato electo es Massa, pero bueno, probablemente haya también, en parte por presión del Fondo Monetario, un reajuste en estas brechas, ¿no? Vamos entonces a ver un poco cuáles son las expectativas de las diferentes variables que pueden impactar en nuestros negocios, y luego ver qué herramientas tenemos para cubrirnos con estas variables. En relación a las expectativas de la inflación, según el REM del Banco Central, si las encuestas del Banco Central, vemos cómo creció exponencialmente el 2023,
teniendo ya expectativas en torno a un 140%, ¿sí? Cuando hablamos de diciembre del 2023, ya estamos cercanos a un 149%. También crecieron las expectativas de inflación en el 2024 y el 2025. Lo que decíamos recién, esto es las expectativas de inflación para diciembre de cada año, es decir, cómo fue evolucionando las expectativas a fines del 2023, a fines del 2024 y a fines del 2025. Entonces, empezamos con expectativas de que en diciembre íbamos a estar en torno a un 60% en el 2023 y 48% en el 2024, ya estamos en 149 para el 2023, 106 para el 2024. Y las tasas del 2025, por ahora, están en torno a un 56%. Esto ténganlo en cuenta, sobre todo para aquellas alternativas que están rondando en cuanto a financiamiento, que está muy agotado, el financiamiento local, pero hay algunas oportunidades y algunas líneas que muestran de 3 años, ahora vamos a hablar un poco de financiamiento, y que están en tasas en torno a un 60%, muchos evalúan por ser periodos de 3, 4 años, si vemos esta foto, creo que, bueno, no sería una tasa poco atractiva. En cuanto a las proyecciones del tipo de cambio, bueno, podemos analizarlo en distintos medios, también podemos mirar el REM. A mí me gusta mirar más pool de, por ejemplo, esto es de Aecon. Dentro de ese pool de analista tenemos niveles máximos, mínimos. El máximo es de 1070, esto es para mayo del 2024, mínimo en 340 y un promedio de 510. Ese 655, que es el número que a mí más me gusta, es el promedio ponderado en función del Smart Economics, que lo que busca es ponderar las proyecciones de aquellos pronosticadores que más han acertado en los últimos años. Y entonces lo que se hace es analizar cuánto se desviaron de su pronóstico al dato real, y entonces la ponderación de sus pronósticos es en función al nivel de acierto que han tenido en el histórico. Entonces esto nos muestra un tipo de cambio para mayo del 2024 de 656 prácticamente. ¿Qué se está negociando en los contratos de futuro dólar? Bueno, si vamos a mayo del 2024, se está negociando 717 pesos, ¿sí? Esto implica una tasa nominal anual de prácticamente 200%, ¿sí? Vemos que en el 2024 casi todas las posiciones tienen tasas nominales no efectivas, de 200%. Entonces acá fíjense la tasa efectiva mensual ronda entre un 10, 12, 11%, ¿sí? Bastante por encima del Crown Impact que estamos viendo en los últimos periodos. Por supuesto esto, ¿qué es? Se está pagando, ¿no?, un reaseguro por estar cubierto frente, por ejemplo, un posible salto discreto, ¿no? Y es una cobertura en donde ahí sí el riesgo soberano deja de estar y pasa a tener riesgo Argentina Clearing. Por eso es que vamos a ver ahora que se está pagando bastante más en la curva de futuros que en las alternativas de cobertura con títulos soberanos. Bien, entonces acá un breve repaso de cómo estamos en la situación macro, cuáles son las proyecciones de alguna de las variables y ahora bien, cómo podemos protegernos. Entonces empezamos a ver el menú que tenemos disponible. Por un lado, los bonos SER. Los bonos SER tuvieron muy buena performance en el último periodo. Ahí están en TIRS marcando que se mueven entre 8 y 10% de TIRS los distintos bonos. Esto, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la liquidez que tienen estos títulos a la hora de elegir, más allá de la relación TIR Duration. Pero bueno, si bien tuvieron una muy buena performance, si vemos esa curva target, vemos de que todavía tienen TIR por corregir, por lo tanto, vemos upside y nos parecen una herramienta a incluir, tal vez con menos participación que otros productos que vamos a ver ahora, pero creemos que son instrumentos atractivos de acuerdo a estas proyecciones que vimos de inflación y a los niveles de rendimiento que están presentando hoy, a incluir en nuestras carteras.
Vamos a ver en las conclusiones cuál es, por lo menos desde nuestro lado, cuál es la propuesta, pero sobre todo en este caso, los que más atractivos, los instrumentos que vemos atractivos, tanto por relación rendimiento, duration y sensibilidad, como por liquidez, es el TX24 y el TX26. Los bonos en dólares, los bonos, los bonar, los hard dollar, ¿no? Los globales, los bonares. Otros títulos que han tenido también muy buena performance en el último periodo, venían con paridades muy castigadas. Esta mayor tranquilidad, no solo la mayor tranquilidad, sino también el flujo de fondos que vino hacia mercados emergentes. Vamos a ver después cuando veamos equity, que no solo Argentina fue la que tuvo una buena performance, sino que el resto que explica es explicado también por el flujo que ingresó. Tuvieron buena performance, las paridades ahora pasaron de estar de 25 a 29 a estar en torno en un 30-35%, pero todavía las paridades resultan atractivas. Vemos upside en estos títulos, pero son títulos, por supuesto, con niveles de riesgo elevados. Piensen que son títulos en dólares, pagaderos en dólares, y recién vimos una foto bastante crítica que nos habla y nos explica cuál es el riesgo de estos títulos, ¿no? Entonces, son títulos que pueden llegar a tener un upside, vemos más atractivos, ahora vamos a ver que, por ejemplo, que el equity argentino, pero realmente no es para manejo de fondos, claramente, sino que creemos que es una apuesta de riesgo que puede tener un muy buen resultado, que todavía vemos con posibilidad de upside, pero aclarando que son títulos con una expectativa de volatilidad elevada. Bueno, y acá tenemos los títulos con mayor, tal vez, ponderación en nuestras carteras actuales, sobre todo para pymes que necesitan estar cubiertos frente a esta situación que estuvimos viendo y posible, primero, aceleración del crawling peg y luego sinceramiento de estas variables, ¿no? Es decir, aquellos títulos que nos permiten cubrirnos frente a un salto en el tipo de cambio oficial. Primero, comentarles sobre los bonos corporativos de la RIN que tenemos ahí abajo y está en signos de pregunta. ¿Por qué signos de pregunta? Porque si bien resultan atractivos porque nos cubren frente a una variación en el tipo de cambio oficial, la verdad es que cuando vamos al mercado no siempre es tan fácil conseguir liquidez en estos títulos, y sobre todo los más sensibles a las variaciones del tipo de cambio, que son los que tienen duration corta. Por ahí sí hay más liquidez en bonos más largos, pero son menos sensibles. Esto también es válido para los fondos, que por ahí sí tenemos la posibilidad de utilizar fondos para buscar una cobertura dólar link de títulos corporativos, subsanando este inconveniente de la liquidez, pero también tenemos que analizar la duration de estos títulos y la composición para ver si realmente van a ser eficientes a la hora de cubrirnos frente a un salto al tipo de cambio oficial. Entonces, esto en cuanto a los corporativos, que tienen su parte positiva de reducir, o sea, eliminar el riesgo soberano, eliminar no, vamos a decir reducir. Y después tenemos el otro menú ya de títulos, sí, de soberanos, tanto duales como dólar link. Los duales son bonos que ajustan, o bien por variaciones de tipo de cambio, por inflación, lo que ajuste más, ¿sí? Entonces, si la devaluación supera la inflación, ajustará por variación de tipo de cambio, y viceversa si la inflación supera. Nosotros veníamos recomendando en reuniones y en charlas anteriores, principalmente el TDL23, ahora vamos a ver cómo quedó la recomposición de vencimientos. Pasamos de TIRS de +6, +7, ahora a TIRS negativas. ¿Por qué? Porque está más claro y se descomprimió los vencimientos en el corto plazo, que era lo que nosotros prevíamos y comentábamos en los informes mensuales del Foco Pymes. Hoy no están en los niveles atractivos que veíamos en aquel momento. Sobre todo nosotros estamos incluyendo en las carteras los títulos a septiembre de los duales y febrero, es decir, el TDS23 y el TDF24, y están en TIRS de -5, -12%. Otro título que sí vemos también
atractivo, si bien se encareció para formar parte de las carteras y realizar una cobertura de dólar link, es el TB24, que es un título que vence en abril de 2024 y que de haber un sinceramiento de shock, como vimos, una de las alternativas que se podría llegar a producir, principalmente si es Bullrich la candidata elegida. El TB24 ahora está en una TIR de cercano a -7, -6,70%. Nos parece también un bono atractivo para generar una cartera diversificada con cobertura dólar link. Si bien estos valores parecieran caros con TIRs negativas, si los comparamos con la cobertura dólar, resulta bastante más barato. No es porque sí, o sea, tenemos distintos riesgos de crédito. Si uno, como decía antes, estos títulos tienen riesgo soberano, la curva de futuro dólar, riesgo Argentina Clearing, y por lo tanto, obviamente, se asigna mayor riesgo al soberano, y por eso es que hoy está más barato. En este cuadro lo que tenemos es la comparación de cómo nos quedaría el precio del dólar con el TDF24 a febrero, considerando el costo de oportunidad, ¿no? Si realizamos una cobertura con el de TDF23, tenemos un costo de oportunidad por comprar el título que no la tenemos con la cobertura dólar ROFEX, en donde solo depositamos un margen de garantía. Entonces, considerando en su costo de oportunidad, o mejor dicho, el apalancamiento con caución, llegamos a un dólar de febrero con el TDF24 de 503, ¿sí? Versus al valor de dólar febrero, ROFEX de 608. Entonces tenemos, por supuesto, distintos riesgos de crédito, pero también un buen diferencial entre uno y otro. Nosotros no asignamos gran probabilidad de default de estos títulos, por eso es que también los incluimos en las carteras, ¿sí? También tratamos de buscar composición y participación de títulos corporativos para reducir ese riesgo, pero esta situación que vemos de diferencial de las tasas, ¿sí? Es decir, estamos en un -12 que termina siendo -110 aproximadamente en pesos en los dólar link, mientras que en el dólar febrero estamos pagando una tasa de 200% de TNA, ¿sí? Entonces esta situación también la estamos utilizando y aprovechando para aquellas empresas que tengan proyecciones en pesos o que parte de sus carteras las puedan realizar en colocaciones en pesos para obtener tasas muy atractivas a través de este sintético, que lo que hace es aprovechar esto, ¿sí? Que los futuros dólar tienen tasas implícitas bastante más altas que las de mercado. Entonces, esta composición, esta compra del dólar a través de un dólar link o un dólar dual y la venta, nosotros al vender el contrato de futuro lo que estamos haciendo es captando esa tasa del 200. Entonces, esta combinación del TDF, por ejemplo, con el dólar febrero o el TDS con el dólar septiembre, nos permite obtener tasas de, en febrero, de 160% TNA, tasa efectiva del 200, y en septiembre 132 de TNA, tasa efectiva del 215. Que si vamos a las tasas directas, para hacer spread contra caución, ahí lo ven abajo, tenemos el sintético tasa directa del 106, 73 caución, en el de septiembre 32 versus 22. Acá vale aclarar que tenemos estas tasas, pueden llegar a variar, ¿por qué? Porque el efecto de adelantamiento de las diferencias diarias, ¿no? Que esto puede llegar a tener o bien un costo de oportunidad o un beneficio financiero. Si esas diferencias son positivas, las tasas estas finales van a ser mejores. Si ese diferencial es negativo, probablemente hay una reducción en estas tasas proyectadas. De todas formas, nosotros solemos hacer previsión del costo de oportunidad y estamos muy lejos a ir a las tasas de mercado que tenemos en títulos directamente para estos periodos. Bien, ya me falta poquito. Entonces, ¿por qué decíamos recién que no asignamos tanto riesgo y por qué tanto también insistíamos meses anterior en incluir en las carteras estos títulos? Este era los vencimientos de deuda que teníamos para estos meses, tanto del dual, bonos en pesos, etc. Lo que sabíamos es que había gran participación de tenedores públicos y que por lo tanto iba a haber un canje y una buena aceptación
por esa participación del sector público y de bancos. Entonces pasamos de esta situación a esta. Después quedó el dual de julio, ahí era cuando las TIR estaban en 6% y también veíamos fuerte participación, se produjo un nuevo canje y ahí pasamos de 3 a prácticamente 1. Entonces, ahora sí, la participación es principalmente privada, pero se redujo mucho, se descomprimió estos vencimientos y por eso es que no asignamos gran probabilidad. Estoy con poco tiempo, ¿no? ¿Estoy bien? De riesgo de reperfilamiento en estos títulos. Ahora, hablando solo 2 minutos del equity argentino y la pregunta de si está sobrevaluado o no, este último movimiento que vimos del equity argentino se debe en parte, como decías recién, al flujo de fondos que entró en el mercado, en general también en los emergentes. Estas dos líneas que ven acá es el WZ, el ILF, que es un ETF de Latinoamérica, y vemos de que también tuvieron una suba fuerte producto de este flujo de fondos que vino hacia estos lados. Pero fíjense lo que pasó con Argentina, y por supuesto que este impulso tiene que ver también con este trade electoral que empieza a surtir efecto en el mercado. Pero bueno, fíjense en la correlación que tenía y cómo se desacopló también Argentina con el resto de los índices. ¿Sí? Este diferencial, cuando vemos esas macros, y no pudimos profundizar demasiado en las macros, pero la verdad que es una situación bastante compleja la que está atravesando en Argentina, como para vivir una fiesta demasiado prolongada, ¿no? Entonces ya si miramos los ratios de evaluación, no estamos en niveles que podamos pensar de que esto pueda llegar a perdurar en el tiempo, ¿sí? Nosotros creemos que esta relación de riesgo-rendimiento ya deja de ser tan atractiva y a lo mejor si queremos riesgo, preferimos volcarnos a los bonares globales que al equity. A lo mejor el equity sí puede haber algunos sectores con selectividad, a lo mejor energéticos, que pueden llegar a dejarnos un poco más tranquilos, pero con un monitoreo muy de cerca, porque ya vemos al equity argentino en niveles de evaluación bastante elevados. Bien, bueno, ya para ir terminando, alternativas de financiamiento. Bueno, ustedes si suelen mirar los resúmenes mensuales que hacemos dentro del foco PYME, del informe PYMES, habrán visto cómo insistíamos meses anteriores en tomar toda la deuda posible en pesos, aún no necesitando en ese momento, estábamos con diferencias positivas entre tasa de deuda y tasas de colocación. Esa era la propuesta, tomar deuda, colocar hasta las fechas, un poco porque veíamos dos cuestiones. Uno, agotamiento del crédito, que es lo que estamos viendo ahora, y otro es la suba de tasas, que también estamos viendo ahora. Entonces ya esa recomendación deja de estar, no hay una necesidad de ser aspiradora de todo el financiamiento, porque ya las tasas están bastante caras. Sí hay, importante esto, presten atención a los créditos a tasas subsidiadas, que todos los bancos tienen estos programas, por supuesto con cupos limitados y tratan de retenerlo, pero averigüen por qué hay programas atractivos y eso sí, absorban todo lo que puedan absorber. Quienes tengan carteras o puedan rearmarse carteras justamente para cubrir estas variables que vemos, las tasas de caución están en niveles de 84 de TNA en promedio, muy atractivas si lo comparamos con los niveles de tasas que seguramente están recibiendo en otro tipo de créditos más livianos. Después también lo que estamos observando es que el segmento avalado está bastante agotado, ¿sí? Sobre todo para lo que es el segmento dólar link. Habrán visto y habrán a lo mejor tenido la experiencia de reducir o ver reducidas estas líneas de crédito a través de SGR. Por otro lado, también se empieza a escuchar y se comentó y se recomienda el segmento no garantizado, como los pagarés bursátiles. Lo cierto es que si bien existe y está generándose un volumen ahí, no es tan sencillo acceder a ese tramo. Es una deuda muy hecho a medida en donde se junta comprador y vendedor, y para que realmente se tome esa deuda hay un análisis de riesgo crediticio, como por ejemplo que los ingresos estén en dólares, como por ejemplo que haya solvencia patrimonial que respalde, por ejemplo, una fianza atrás de eso. Entonces, no es tan sencillo acceder, aunque cumpliendo todos estos requisitos
podría ser una alternativa también para complementar esta situación de agotamiento en el sector financiero. Por otro lado, también lo que observamos y lo que decíamos recién y que nos permitían armar esas tasas de sintésicos es que las tasas implícitas de los contratos futuros están a estos niveles del 200%, que esto nos permiten hacer lo que también venimos recomendando en los Foco Pymes mensuales, que es quienes tengan ingresos en dólares y que consigan financiamientos en tasas entre 110, 120, pueden ir a tasas negativas en dólares a través justamente de la captación de esas tasas implícitas en los contratos de futuros. Y este es un ejemplo muy sencillo para un financiamiento a mayo del 2024, en este caso contemplando una TNA de deuda de 101%, la tasa implícita del futuro en este caso estaba el 219, sí, a los valores que vemos ahí, el tipo de cambio de futuro mayo 7.30, que era la cotización de ayer, y el tipo de cambio actual, esto nos lleva a una tasa efectiva de un menos 39%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hoy nos estamos financiando en 16 millones de pesos, que sería el equivalente a $65.600, devolveríamos en mayo el equivalente a $42.000. ¿Cómo es esto? Pues nosotros estamos fijando un tipo de cambio a 730 y si lo dividimos por el flujo final en pesos, llegamos a que nuestro desembolso final va a ser de $42.000. Y abajo lo que ven es simplemente la simulación de cómo llegaríamos a esos $42.000, ya sea que el dólar se vaya a 3.50, poco probable, 500 u 800, que puede ser a lo mejor un escenario entre 500 y 800 más probable, ¿no? Entonces, en todos los casos, lo que va cambiando es el flujo de fondos de las diferencias diarias que van a generar esos contratos de futuros vendidos en 730, ¿no? En los dos primeros escenarios vamos a tener flujos de fondos positivos que inclusive van a mejorar nuestra tasa. En el tercer escenario vamos a tener un flujo de fondos negativos que al ser adelantado, ahí sí podemos llegar a tener un costo de oportunidad, que es el cuadrito que ven ahí abajo, en donde prevemos ese costo de oportunidad que nos podría llegar a consumir en un escenario de estrés un 8%, ¿sí? Entonces, esto también para compararla con esas alternativas que les ofrecen de deuda dolarizada, ¿sí? Ver que a veces nos conviene tomar esta deuda en pesos y dolarizarlo a través del contrato de futuro dólar. Entonces, ahora sí, ya para terminar, que creo que me extendí un poco, un resumen de lo que ya vimos, recomendaciones. En cuanto a excedentes y necesidades, todas las recomendaciones siempre es importante que se ajusten a los flujos de fondos de cada empresa, ¿no? Es decir, analizar cuándo se producen esos excedentes, esas necesidades, y ajustarlo al momento y también a la moneda, ¿no? De cada uno de esos flujos de fondos. Pero en líneas generales, nosotros lo que estamos proponiendo es ponderar más las coberturas dólar link, ya sea a través de títulos corporativos, directo o a través de fondos, y dentro de los bonos soberanos, hacer una cobertura del 2023 frente a esta situación compleja que comentábamos recién, una alternativa dentro de los que vemos que nos parece más eficiente en términos de rendimiento y riesgo es el dual de septiembre, el TDC 23, y en el 2024 las combinaciones del TB24 y el TDF 24 creemos que serían las herramientas más eficientes para realizar esta cobertura. También creemos conveniente realizar una cobertura en inflación. Vemos, como dijimos recién, que algunos títulos de la curva SER resultan todavía atractivas. Recomendamos, lo dije anteriormente, el TX24 y el TX26, y ya irnos a mediano plazo y entendiendo el riesgo que implica este 10% que podríamos llegar a incluir. Por supuesto, todo depende del nivel de riesgo que quiera asumir cada cartera. Los bonarios y los globales, dentro de lo que es los activos de riesgo, los vemos todavía con probabilidad de upside, pero por supuesto también vemos que pueden llegar a tener fuerte volatilidad. Para necesidades de fondos, lo que dijimos recién, y para resumir, estén atentos a los créditos subsidiados, consultes con los bancos, estén atentos también a las líneas avalados, tengan sus carpetas en SGR lista, si bien ahora no están muy atractivos, puede cambiar el menú, las exigencias de los fondos pymes en cuanto a participación, y ahí la demanda sube y las tasas bajan, tengan armadas sus carpetas. Los no garantizados es también
ahora en este momento particular donde hay tan pocos créditos disponibles, puede ser, realmente no todos terminan pudiendo acceder, pero es un segmento que podríamos prestar atención. Y este último punto, tengan en cuenta que podemos aprovechar esos sobreprecios que se están pagando en la curva, sobreprecios entre comillas, ¿no?, de futuro dólar, y que permitirían dolarizar la deuda a tasas, como vimos recién, que pueden llegar prácticamente a un menos 40%, teniendo en cuenta, por supuesto, esta previsión del costo de las diferencias diarias. Bueno, entonces, con esto termino. Traté de brevemente hacer un paneo y las recomendaciones, que nuevamente son generales y por supuesto siempre está bueno realizar un análisis particular de las empresas y realizar esas recomendaciones que se ajusten a esos flujos de fondos proyectados. Bueno, muchas gracias, estoy disponible por si existe alguna pregunta o comentario. Bueno, gracias Belén. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos haber sumado claridad en el tema. También les comentamos que nuestro equipo de asesores financieros está disponible a disposición para que ustedes puedan profundizar cualquier tema o cualquier aspecto que se haya tratado en la charla. Les recordamos, bueno, que nos vamos a estar viendo, seguramente nos vamos a estar viendo en las próximas ediciones, ya probablemente con un escenario político más definido. Así que bueno, por el momento veo que no hay preguntas, así que bueno, nos despedimos. Bueno, nuevamente, muchas gracias.